Saludos hermanos y bendiciones. En esta ocasión nos toca continuar estudiando los caminos de Dios basado en el camino nuevo y vivo. La lección 10 lleva por título Restaurador eficaz. La porción bíblica se encuentra en Job 42. Este es el último capítulo y cuando pensamos en Job todos recordamos el comienzo y el final, pero para poder llegar a ese gran final tuvimos que haber pasado por 42 capítulos en donde al analizar con lentitud y con precisión vemos muchísimas grandes lecciones que el Señor nos puede mostrar a través de este libro poético. Pero bueno, antes de poder continuar estaremos pensando en el texto. Job 42:10 dice de la siguiente manera: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto nos hace recordar un poco el capítulo 1, donde nos hacía observar cómo era Job, un varón justo, temeroso de Dios, y a quien Dios quiso usar para que pudiéramos hoy observar grandes lecciones de aquellos siervos de Dios que Él emplea para mostrar sus maravillas. Si bien para Él fue difícil comprender al comienzo de estas aflicciones en su vida, en su cuerpo y en su alma, ahora nosotros tenemos una gran diferencia al tener al Señor Jesús, pero eso lo veremos más adelante. Así que vamos a detener nuestra atención en tres preguntas. La primera pregunta respecto a todo lo que hemos podido observar respecto al tema de Job nos hace ver la siguiente: que hay al final de un conflicto o de una tribulación, hay dos cosas. De alguna forma yo quisiera compartir: podemos alcanzar la victoria o ser vencidos, es decir, sucumbir ante la situación que se nos presenta. Esto es muy común. ¿Cuántos nos queremos ser pues fuertes, firmes en nuestras fuerzas, pero cuando viene esta situación, muy pocos son los que alcanzan la victoria en Cristo? Hay que tener cuidado en ello. La pregunta 2 dice: ¿qué hicieron algunos personajes bíblicos al final de una experiencia perturbadora para su fe? Bueno, si pensamos en Abraham, que aprendieron muchas cosas, como Jacob, que fueron confirmados, como José hubo bendición, y como Juan el Bautista hubo paz en sus vidas como resultado de aquella experiencia. La otra pregunta es: cuando el conflicto es contra huestes espirituales de maldad, ¿qué recomienda la Biblia hacer? Todos podemos irnos a Efesios 6:11 y recordar que se nos pide estar firmes y vestir la armadura de Dios, que al recordar la armadura sabemos que la Biblia señala que más que pelear es para defensa de nuestra fe. Pasando a la lección, todos los versículos son importantes, algunos han quedado más grabados en nuestra conciencia cuando hablamos de la historia de Job, como el versículo 5, pero vamos a observar otras preguntas que nos hará recordar parte de esta historia. La primera dice así: ¿qué reconoció delante de Jehová? Bueno, explícitamente el versículo que encontramos en esta porción dice: todo lo puede. Es decir, que lo que él hace tiene un propósito, y solo él tiene el derecho de hacer lo que gusta, porque siempre tendrá un objetivo claro para con aquellos que él considera usar, emplear y mostrar sus maravillas. Pregunta 2. ¿Qué se entiende por más ahora mis ojos te ven? Bueno, en la experiencia personal de Dios trascendió el sufrimiento, el aislamiento y el sentido de injusticia que Job pudo experimentar. En otras palabras, yo les puedo externar que comprendí que después de tener esa vivencia íntima con el Señor, todo lo que estaba pasando pasó a un segundo término. Y creo que muchos de nosotros hemos podido observar, cuando tenemos una experiencia personal, cuánto es que podemos aprender del Señor. Si bien no son las mismas experiencias de unos a otros, sí aquello que usó Dios como medio para llegar a aquella experiencia pasa a segundo término cuando estamos cerca de Dios.
3. ¿Qué actitud tomó Job? En el versículo 6 dice que de sumisión ante la ignorancia que él descubrió. Esto hay que tener cuidado porque muchos pueden decir, como los amigos de Job, sentirse muy sabios, conocedores, firmes en la palabra, en la obra, en el ministerio, pero el Señor nos puede mostrar aún más que tenemos que optar la actitud de Job, ser sumisos y atentos a su voz. La pregunta 4, en relación con sus 3 amigos, ¿qué responsabilidad le indicó Dios a Job? Bueno, dice que orar, interceder por ellos al ser hallados culpables en los juicios y de haber pensado que Job había pecado. Es interesante que aún Job, cuando en lugar de haber escuchado palabras de aliento, en lugar de ser animado, fue por sus amigos contemplado como pecador, fue considerado severamente en los capítulos que podíamos observar cómo se acercaron a él, afirmando que debía pues pedir perdón por aquello que estaba mal en su vida, y aún Dios hace notorio que no estaba de acuerdo con los criterios de sus amigos y les pide aún hacer pues un sacrificio pidiendo perdón, pero pide a Job ser aquel que pudiera llevar a cabo esto. Cuando nosotros hemos recibido pues algo semejante en momentos de aflicción, cuando amigos y hermanos tal vez ignorando la mano de Dios pueden juzgar, criticar y atacar, es interesante cuánto de nosotros podemos pues perdonarlos y interceder por ellos, así como lo hizo Job. La siguiente pregunta: ¿por qué bendijo Dios el posterior estado de Job? Antes de observar muchas pues opiniones, les externo la mía, porque Dios es el soberano y Él es el restaurador. Veremos más adelante acerca del restaurar, pero observen que no fue porque Job fuera, no solamente porque haya pasado la prueba, no solamente porque Dios así lo esperaba, sino porque en su soberanía Él pudo y Él quiso restaurar el posterior estado de Job. Ahora, digo todo esto porque observen que en esta porción podemos observar en la primera parte de este capítulo 42 que Job encuentra pues esa respuesta ante todo lo que él vivía, y en capítulos anteriores veíamos que su conclusión era pues el morir, el decir que al morir se acabaría todo esto, pero el Señor le hace ver que no es el fin, sino había un propósito aún más especial, y él, complacido con la respuesta del Señor, él queda en paz. Y es por eso que mencionábamos la idea de que el sufrimiento, el aislamiento, el sentido de injusticia quedó atrás, porque él ahora había entendido, había comprendido todo lo que había pasado y el gran propósito para su vida. Él lo pudo entender y en ello se quedó pues tranquilo al haber oído la voz de su Dios y entender ello. No creo que Job en ese momento hubiera esperado que iba nuevamente a ser restaurado, pero el Señor aún, Él hizo más en su vida al entender estas verdades. Sabemos que el Señor, al igual que a Job, nos promete grandes bendiciones, aun cuando debiera ser nuestro deber el servir, aun cuando debiera ser nuestra responsabilidad guardarnos en santidad e infidelidad. Él aún nos dice que hay algo más adelante si es que somos hallados fieles y dignos delante de Él. Job es un ejemplo maravilloso. Dice la Biblia que fue alguien único que pudo ver su descendencia hasta la 4ª generación, y aún en ello dice que murió lleno de días. En la asimilación vamos a pensar en 3 preguntas igual. ¿Es necesario pasar por una prueba o disciplina para confesar nuestra indignidad delante del Señor Todopoderoso? ¿Es necesario pasar por una prueba o disciplina? Muchos dirían que no. Lo triste es que es cuando llega esto a nuestra vida, cuando es que confesamos. Mucho cuidado, porque por algo está pasando esta pandemia, por algo hoy la iglesia está
pasando por una crisis en donde no podemos negar. El Señor está hablando y quiere que su iglesia sea viva y activa, pero nuestra pereza, nuestra flojera, nuestra altivez, nuestro orgullo está impidiendo que hagamos y veamos y seamos lo que el Señor quiere en este tiempo. Pregunta 2. ¿Cómo se puede detectar cuando alguien no habla de Dios lo que es correcto? ¿Cómo puede uno tener la seguridad de no hacer lo mismo cuando se busca explicar las razones del sufrimiento? Ciertamente este es muy difícil, pero llevemos a nuestra conciencia que a diferencia de Job, nosotros tenemos al Señor Jesús. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo y la palabra, y debemos ser muy cuidadosos de hablar, pues como los amigos de Job, anticipadamente, observando simplemente algunas cosas e ignorando cuál puede ser los propósitos de Dios. 3. ¿El Señor ha restaurado tu vida? Si tú eres hijo de Dios, si tú has entregado tu vida, creo que la respuesta es muy obvia. Pero la siguiente es, ¿lo hizo eficaz? No podemos negar su eficacia. Y si tú no lo ves en tu vida es porque algo no está bien. Es necesario corregir y arrepentirte antes que se acabe el tiempo. Es por ello que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es el que puede quitar toda aflicción? Vamos a la Biblia. Salmo 14:7 nos recuerda que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En Job 8:1 nos remarca, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y Hechos 3:21 nos recuerda, aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas, que ha sido desde los tiempos antiguos. ¿Quién es el que puede quitar toda aflicción? Aquel que nos puede hacer volver, aquel que hará prosperar, aquel que los tiempos de la restauración de todas las cosas hará que llegue, Jesucristo. Como pensamiento final, les invito a reconsiderar, nuestra restauración puede o no ser igual a la de Job, que fue tanto espiritual como material. Tal vez nuestra restauración completa puede no ser en esta vida, pero sucederá. No solo restaurará lo que hemos perdido injustamente, sino que nos dará más de lo que podamos imaginar cuando vivamos con Él eternamente. Tomémonos fuertemente de la fe a lo largo de nuestras pruebas, y también seremos recompensados por Dios, si no ahora, el más allá. Hechos 14:22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hemos concluido un libro más y también lecciones importantes que nos enseñó el camino nuevo a través de este trimestre, pero ahora nos tocará en las siguientes oportunidades reflexionar y ver qué tanto hemos aprendido al estudiar el libro de Job. Les invito, hermanos, a reconsiderar y observar que si el Señor Jesús es nuestro restaurador eficaz, que se vea reflejado en nuestra vida, y ante las disciplinas o las pruebas y los desafíos que hoy nos enfrentamos, veamos si seremos dignos como Job de ser considerados aquellos que tendrán que pasar por todo esto para ser perfeccionados, para ser confirmados. Si lo creen que lo somos, nos toca trabajar, y si aún no, hay que pedir perdón y tomar la misma actitud de Job, de sumisión, y estar atentos a nuestro Señor para comprender y entender su voluntad. Dios les bendiga. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org.